Doctor, buen día, lo saluda Héctor Ranaletti y Martín Galera de T5 Noticias. ¿Cómo le va? Hola, buen día Héctor y Martín, saludos para todos. Muchas gracias por atendernos, doctor. Vamos a meternos de lleno en la causa Cristina Fernández de Kirchner, en la causa vialidad. Cristina Fernández de Kirchner ayer estuvo bastante ofuscada por la solicitud, por supuesto, de los 12 años de prisión y también la inhabilitación de los cargos públicos, para ejercer cargos públicos, y solicitó, ella dijo de que, bueno, ella quería ampliar su exposición y lamentablemente se lo negaron. En realidad, doctor, ¿se lo negaron, no se lo permitieron o no podía ya realizarlo? ¿Cómo es esto? Bueno, para explicarle a la gente y para recordar y comprender la situación. Lo primero que tenemos es que toda investigación que se inicia en una fiscalía de primera instancia, en algún momento entra en crítica, que es cuando se solicita la elevación a juicio. Esta elevación a juicio hace que el expediente vaya a un tribunal de juicio, que es lo que ha ocurrido con esta causa llamada vialidad. En este tipo de juicios que tiene el sistema federal argentino, que es muy parecido al que tiene todavía vigente la provincia de Corrientes, prevé etapas. Una primera, donde se identifica a la o las personas que están imputadas de haber cometido un delito. Esta es la persona sobre las cuales hay una atribución de actos delictivos, y luego de identificarlas se le plantea el derecho que tiene de declarar o no. O sea que una persona imputada puede defenderse al comenzar el juicio. Sin perjuicio de esto, es un derecho que el imputado lo tiene a lo largo de todo el juicio. Ahora bien, decía, luego de identificarse a las personas, se producen las pruebas que ya se figuraron en la investigación inicial, esto es, testigos, documentos, desgravados y demás pruebas, hasta una etapa donde se termina esta parte de las pruebas y se cierra una parte del procedimiento, pasando tanto la fiscalía como los querellantes, si existieren, o los defensores, a presentar sus conclusiones. El alegato no es otra cosa que la conclusión a la que cada una de las partes llega después de haber transitado toda la investigación y todo el juicio. Sí. El tema, y esto es lo técnico y es lo correcto de lo que hizo el Tribunal de Juicio, es que una vez que iniciaron los alegatos, ya no se puede volver a hablar. La única oportunidad que va a tener el acusado es de hablar y decir lo que pretenda en la etapa final previa a la sentencia, es decir, luego que se escucha a todas las partes, con sus alegatos o conclusiones, Sí. El presidente del tribunal dice, bueno, señores fulano, fulana, fulana, ¿qué tienen para decir antes de que pasemos a deliberar? Por lo cual, correctamente, digamos, y procesalmente no convenía y no correspondía este pedido de Cristina, que parece más una jugada dilatoria, pero más que nada para la tribuna, digamos, como siempre se dice en la jerga política, a veces por la galería. Sí, doctor, digamos que en este caso, Cristina, cuando le preguntaron si tenía algo más que decir, se levantó y se fue, o sea, no continuó con su exposición, pero al mismo tiempo, eso fue en su momento, en el 2019, ella alega, su defensa también alega, de que ella tiene derecho a exponer porque se presentaron nuevas pruebas. Pregunto, ¿esto es así? Porque ella habla de que se aportaron pruebas nuevas, ¿sí? Nosotros vamos a recordar ese momento en el cual ella, en su momento, cuando tenía la posibilidad, le dieron la posibilidad de ampliar su indagatoria, se levantó y se fue. Esto hacía ella en ese momento. Silencio, por favor. Doctora, le pregunto si va a responder preguntas de las partes. Permiso, me voy a levantar, señor. He terminado la aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días.
Muy bien, ahí teníamos... Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Ahí está, ese es el momento exacto en el cual Cristina dejaba, por supuesto, el tribunal y no hacía más declaraciones. Se lo comento al doctor Juana Regín, que nos está acompañando. Ella en su momento ya no continuó con su exposición, ¿sí? La dio por finalizada. Y segundo, ella dice de que aportaron nuevas pruebas y por lo tanto sí dice que tiene derecho a defenderse de esas nuevas pruebas. ¿Esto es así? ¿Esto se puede dar, doctor? Primero que es imposible porque está prohibido agregar nuevas pruebas. A ver, en el mismo sentido de lo anterior, si yo tengo 5 pruebas durante la investigación inicial, puedo llevar esas 5 pruebas al juicio y agregar alguna que sea sobreviniente, es decir, si yo tuve toda la investigación y aparece una prueba que claramente es nueva y es importante para la investigación, se la puede agregar como prueba nueva, pero obviamente que esa prueba se la agrega antes de los alegatos. Entendamos esto, Héctor, en este sentido. Sí. Un fiscal que se tomó el trabajo de venir con todo este juicio, de leerse y de estudiar 13.000 kilos de papel, no va a arriesgar el juicio de su vida agregando pruebas nuevas o haciendo algo que permita que los defensores puedan pedir la nulidad del juicio o de la investigación. Realmente no se han agregado pruebas nuevas, especialmente ¿por qué? Porque en el alegato lo que hacen los fiscales es merituar la prueba. Esto quiere decir, para entender un poquito también, cuando se va a iniciar el juicio, el tribunal convoca a las partes y hay una etapa que se llama de admisión de pruebas donde cada uno dice las pruebas que quiere producir para demostrar su verdad. Entonces, no solo que estratégicamente no lo haría un fiscal, ni lo haría un defensor, sino que además no corresponde y sería ilegal. Lo que pasa es que estamos asistiendo a un juicio que creo yo no se pensaba que iba a tener este desenlace, y especialmente un juicio en el que no se pensaba que iba a haber 2 fiscales como Mola y como Luciane que explicaran tan concretamente, tan certeramente la base de su acusación. Obviamente el tribunal puede decir que es inocente o que es culpable Cristina, pero lo cierto es que la Fiscalía en este caso desarrolló todo su trabajo y llega a conclusiones tan claras y tan contundentes que obviamente esto es parte de la estrategia de pretender confundir. Y hay un punto que me parece que es fundamental de entender. Sí. Todas las presentaciones orales que hizo Cristina, todas las declaraciones, nunca fueron en el sentido de demostrar su inocencia, sino de victimizarse frente a lo que ella entiende que es una persecución política. Pero lo cierto es que la acusación es el desvío de fondos, la administración fraudulenta y la existencia de una banda de 3 o más personas, en este caso hay 6 acusados, que utilizando su poder y sus cargos estratégicos en el Estado, robaron dinero del Tesoro Nacional. Esa es la acusación, y frente a eso, ni Cristina ni sus defensores, hasta el momento por lo menos, ahora vamos a escucharlo porque los defensores de Cristina tienen 3 días para hacer sus conclusiones, pero no encontramos una defensa técnica que permita decir, bueno, lo que dicen los fiscales es erróneo. Claro, y en ese sentido hemos escuchado a la oposición, a los mismos abogados, a Cristina, en todo momento levantar la bandera del que no hay pruebas contundentes de la, se podría decir, de la acusación que se le pretende dar a Cristina en este caso. Pregunto, recién me estaba diciendo, doctor, de que no se defendieron con respecto a las acusaciones, sino que simplemente
esto parece más una acción dilatoria como para llevar a otros estrados lo que tiene que ver el juicio, victimizarse, pero ¿qué hay de esto? Porque ellos siguen alegando de que no hay pruebas contundentes. Sí, anoche en una conversación con unos colegas le decía yo que esto me hace acordar mucho a los juicios que enfrentó el ex gobernador Romero Ferias aquí en Corrientes. Es decir, la defensa de Romero Ferias en su momento planteaba que las obras estaban hechas y eran palpables. Amén de esto de la tribuna, de la gente, del pueblo, de los seguidores y demás. Pero ahí los defensores de Romero Ferias decían, bueno, si yo dije que hice 150 casas, aquí están las 150 casas. En este caso, se está hablando de rutas, de casas, de obras públicas que no aparecen y que no están. Y ahí radica lo ilógico de esta forma de defenderse, tribunera, digamos, que no se ciñe lo que debería ser. Digo, si yo digo, Héctor Ranaletti se llevó una virome que no le corresponde, bueno, Héctor Ranaletti debería decir, no, yo no me la llevé la virome, no la tengo y de hecho está en tal lugar. Bueno, pero uno no puede victimizarse como forma de defenderse en un juicio oral dentro del sistema procesal penal argentino. Sí. Doctor, en este caso también ella habla constantemente de la proscripción política, ¿sí? En este caso. Alega constantemente lo que se busca es una proscripción y no en realidad lo que se busca con la condena, que ella no pueda participar más en política. ¿Qué opina con respecto a esto, doctor? Y en realidad, si esta investigación llega hasta esta fecha, es precisamente porque a ellos no les interesaba ir a juicio. Ellos claramente tenían la intención de dilatar el trámite para que en algún momento la causa prescribiera, esto es, que pierda vigencia y que pierda el derecho a la justicia de enjuiciarla. Sí. Ahora bien, lo cierto es que en la práctica, y esto lo sabemos todos los abogados, sobre todo los que hacemos derecho penal, va a haber una sentencia en un sentido o en el otro, sea cual sea la sentencia, esto es absolución o condena, la otra parte va a cuestionar y va a pedir que se eleve a una instancia que es la Cámara Nacional de Casación Penal, que es la que evalúa la juridicidad de la sentencia, como en este caso, y después queda una instancia que es la del recurso extraordinario federal, que habilita que lo que decida la Cámara Nacional de Casación Penal sea a su vez evaluado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entendiendo los tiempos de la justicia, esto no va a ocurrir en menos de 4 o 5 años. O sea que no existe materialmente ni técnicamente la posibilidad de que ella no pueda ser candidata a lo que fuere el año que viene, porque precisamente en este país, y en todo lo de Latinoamérica, pero en este país, la garantía de una sentencia firme es contundente a la hora de habilitar candidaturas. ¿Qué quiere decir sentencia firme? Una sentencia que ha sido dictada en la última instancia, que ha sido notificada y que ha sido aceptada por las partes, sea por la acusación o por la defensa. Correcto, doctor. Ha sido totalmente claro porque mi pregunta final tenía que ver con lo que nos estuvo comentando. Yo lo trato de llevar un poco a la realidad desde el punto de vista. La gente por ahí está muy apresurada, muy apurada, pero para que si de haber condena y todo lo que ocurra más adelante, esto puede llegar a dilatarse como fue lo del juicio de Carlos Saúl Menem, que llevó 12 años. Sí, sin duda. Es más, lo que pasa es que hay instancias que la utilizan especialmente los políticos, que tienen que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derecho Penal y de Derechos Humanos, también, que son otras instancias mundiales, donde un político puede sentirse víctima de una persecución de tipo político. Sí. Pero una reflexión final, si me permitís, Héctor. Sí. Todos, porque todos los argentinos creemos lo mismo, nos enojamos con un pibe motochorro que roba un celular o una cartera. Ahora bien, y eso lo puse anoche en mis posteos en redes sociales, la diferencia entre
un motochorro y estos funcionarios políticos es de 2.500 millones de dólares. Una Es diferencia. una locura que alguien pida juicio y castigo para un pibe chorro y no lo haga para personas que causaron tanto daño en la economía del país. Me parece eso como reflexión, porque digo, son iguales de ladrones en ambas situaciones, pero el dinero comprometido hace que sea mucho más grave. Y el delito de corrupción hay que recordar que es un delito que se asimila a los delitos de lesa humanidad. Ujú. Doctor, la última, y ya lo libero porque sabemos que está trabajando y le agradecemos mucho porque ha sido muy claro y por supuesto que siempre agradecemos la gentileza que tiene con nosotros, doctor. En este caso, se incita a la pueblada. ¿Esto puede torcer la decisión de la justicia, la participación del presidente también, otorgándole el apoyo más allá de los 500 intendentes que también se manifestaron? Pregunto, ¿esto puede cambiar un poco lo que pueda llegar a determinar la justicia? Y segundo, ¿no le hace daño esto al país? Bueno, empiezo por el final. Yo Sí. creo que a la imagen del país y a la vida social organizada le hace muy mal que esto lo querramos dirimir como una especie de Boca River tribunero, que es lo que hicieron anoche. Ujú. Tanto los opositores a Cristina Kirchner como sus seguidores. Me parece lamentable que pretendamos desde la tribuna hacer justicia. Eso está prohibido por nuestro sistema legal constitucional. Y respecto de lo otro, yo creo que precisamente estas situaciones de intento de apriete, como se dice en la calle, no va a ser otra cosa que cerrar filas a la gente del Poder Judicial y de sacar una sentencia lo más fundamentada y racional posible para justificar la sentencia final. Esto me parece que va a ser así. De hecho, se ha conocido, digamos, y se han manifestado situaciones de operativos y de operaciones políticas, judiciales y demás respecto a estos funcionarios, y hasta hoy siguen en sus cargos, siguen firmes en su trabajo, y reitero lo que decía hoy, ningún funcionario judicial, sea fiscal o sean los jueces, van a arriesgar su prestigio, su trabajo y esta investigación por cuestiones políticas. Ya no lo hicieron, parece impensado, impensable de que lo hagan.